Casa Gizo, una unidad muy querida por la comunidad, ya sean viejos como nuevos jugadores, hay varias razones para decir que este gato es una muy buena unidad, incluso actualmente sigue siendo una muy buena, pero es notable decir que en el pasado, en su momento fue meta y incluso hasta el punto de ser de las mejores unidades de todo el juego, así que en este video veremos a Casa Gizo en absolutamente todo, así que y sin nada más que decir, comencemos. Casa Gizo es una unidad proveniente de los Ultra Souls, que salió en la actualización 2.7, el 6 de octubre del 2014. Gizo es bastante popular por lo bueno que es, con un desempeño muy interesante a comentar. Como cualquier Ultra Souls, su primera forma tiende a ser más débil que la segunda y tercera, pero es más barata y desplegable, lo que en el caso de Gizo, lo hace mucho más confiable y rentable que sus otras formas. Gizo en primera forma tiene las siguientes estadísticas, una unidad Midranger con una vida como daño considerables incluso y de hecho, bastante fuerte para una unidad de este estilo, un rango de ataque de 320 y una recarga de 12 segundos, además de un coste de 750, es una unidad bastante fuerte, con un buen alcance de perforación y un daño masivo a enemigos ángeles y negros, su daño alcanza los 27.200, que si lo piensas bien, es un montón de daño para una unidad con coste como recarga muy accesibles, con ese tremendo daño sumado al alcance lo desplegable que es normal que realmente estuvo ridículamente roto y fue meta en el juego durante mucho tiempo, puede hacerse hordas de negros y ángeles como si nada, se pueden acumular y producir todavía más daño del que se puede esperar a primera vista. Casa Gizo es tan genial gracias a lo fuerte que está, incluso pudiendo ser útil fuera de su nicho, como es fácil de acumular y tiene stats buenas, también es una opción rentable para usarlo como un atacante confiable de rango medio, pudiendo provocar un buen daño y de paso, ayudar bastante incluso siendo otros rasgos, por supuesto, no tendrá el mismo impacto que contra sus nichos, pero eso no implica que no debas usarlo, porque como dijimos anteriormente, fuera del rasgo ángel y negro sigue siendo rentable y mucho, su bajo coste y recarga son dos cosas muy importantes de él más allá de las estadísticas. Mientras que su segunda forma no era tan bueno y rentable que la primera, hay razones obvias para indicar esto. Si bien aumentaba sus estadísticas considerablemente, se volvía mucho más fuerte, se convertía en un Knocker y Backliner, con un rango de perforación de 450, también se volvía más caro y ya no era desplegable, este tipo de cambios hacen que su primera forma sea mucho mejor y confiable, además de que esta forma tiene una animación de ataque demasiado alta y una frecuencia entre ataques igual, lo que es algo molesto que al mismo tiempo lo convierte en una unidad mucho más débil que fuerte, quiero decir, nadie iba a querer ir por el castillo de Gizo si solo podrían ir por Gizo normalito y producir un mayor impacto que hizo Castillo, ya sé que tiene más rango, pero no es como si Gizo no podría alcanzar a sus amenazas efectivamente bien, el spam y stats altas en Gizo básico le da una gran ventaja por encima de su segunda forma por mucho. Mientras que su True Form mejora algunas desventajas que tenía la anterior, pero todavía se ve superado por Gizo. En primeras, un aumento en su vida, así también como en su DPS, además de mejorar algunos problemas como su animación de ataque, que es más rápida, y su frecuencia de ataques, que es menos densa. Además de un mejor rango de perforación, de 450 a 485. Lo más importante es, por supuesto, el agregado del multi-hit, los múltiples golpes harán un daño específico, los primeros dos harán solo 10.200, mientras que el último es el más duro, con 61.200, el daño completo es de 81.600, que contra sus nichos llegaría a ser de aproximadamente 324.800, claro un daño mucho mayor y rango de perforación más grande, pero todo esto sigue siendo menor a usar a Gizo de manera spameable y barato, antes que una unidad que si no la pueden proteger correctamente, seguramente no podrá hacer nada interesante a pesar de tener stats buenas, además de tener un alto coste, lo que requiere una gran inversión de dinero y en casos de emergencia, no se podrá realizar tal cosa si estamos pobres. El problema sigue siendo que Gizo Spam es muy fuerte para ser superado de cualquier forma, quizás sus talentos pueden hacer a Gizo True Form una opción más sólida, con aumentos de stats, inmunidad al curse y toxic y una resistencia a las réplicas.
sus talentos están bien, pero el Uber en su tercera forma todavía es superada por su primera y spameable forma. Inmunidad al curse es situacional, puede ser bastante fuerte en niveles de reliquias que combinen negros o ángeles, como el escenario de Verfang TH Tron, el último nivel del subcapítulo 24 de Uncanny Legends. Tal nivel combina Relics, Relic Dogeyoton, con ángeles, debido a que las únicas amenazas no ángeles son dos reliquias a las cuales Hizo Castillo puede superar en alcance, entonces las oportunidades de brillar más con este talento parecen ser mayores, sin embargo, Hizo puede superar a las reliquias en rango, así que y en caso de que realmente lleguen a él, es donde verás algo útil, sin embargo, el curse de Relic Doge es de un 50% y el de Oton es súper corto, por lo que ni siquiera puede significar un talento prioritario. Eso sí, donde puede tener un mejor desempeño es el nivel de Cutscene de Start, donde hay puros enemigos negros y se encuentra la curse base, que tiene un 100% de probabilidad de maldecir a todas las unidades durante 10 segundos, es molesto por el alto rango de ataque y la duración de la misma, así que en estos casos podrías ver más relevancia que antes. Por otro lado, resistencia a las réplicas es, como decirlo, un desperdicio de NP, ya que la única amenaza a la cual Hizo es bueno, es Sandover, más luego no hay otro al cual contrarrestar, claro, gracias a su buen alcance puede ser una oportunidad para alcanzar a Redener de forma segura, pero todavía lo veo innecesario, mientras que la inmunidad al Toxic parece estar hecho principalmente contra Papú, que ambos escenarios, la primera etapa y la etapa de venganza proporcionan incluso enemigos reliquias, pero hay mejores opciones que pueden luchar contra este jefe y que son más confiables. Esto podría tener más peso si Ponos le agrega una ultra forma como la de Ultra Kaguya, lo hacen chiquito, spameable y barato de nuevo, pero con los talentos incluidos, ahí sí sus talentos tienen más pesos, porque se combinan con un Hizo chiquito que es mucho más fuerte y rentable que un Hizo grande en todos los aspectos posibles. Hablando de eso, Hizo necesita una forma ultra pronto, no quiero ultra talentos, quiero que lo hagan chiquito y alejen algo más, ya sea un nuevo rasgo o inmunidad, pero que vuelva a sus raíces como Kaguya. Combinar a Hizo primera forma con combos de investigación es excelente, porque hacemos que Hizo sea mucho más spameable, y créeme que eso lo hace aún más fuerte, una mayor acumulación es lo mismo que un mayor daño producido a los enemigos, incluso esto mejora también su uso contra enemigos fuera de sus nichos especializados, lo que es bueno. Entonces, ¿qué pasa con Hizo con el meta actual? Bueno, varias cosas a tener en cuenta. Casa Hizo en su momento fue meta gracias a lo fuerte y versátil que lograba ser contra su nicho como fuera de este, seguía siendo una unidad rentable y acumulable para sacarle un buen provecho, con un impacto enorme, pero que actualmente no puede todavía hacer las cosas tan grandes o increíbles como antes. Muchos dicen que esto se debe principalmente por la llegada de Courier Cat, que es un gato raro que se consigue una vez que acabas con 5 zonas de mastodontes y es relativamente fácil de conseguir. Courier es bastante parecido, no tiene cosas tan diferentes, y hasta incluso Courier todavía es bastante versátil contra enemigos fuera de rojos, debido a sus stats como daño y DPS, unidad barata y spameable, y al igual que Hizo, Courier con combos de investigación es una locura que lo mejora todavía más de lo roto que está. Si lo piensas bien, ambos son bastante parecidos y fuertes, ya sean contra sus rasgos o fuera de estos, lo que le permite demostrar aún más su gran poder de ataque. El problema donde lo veas, si Hizo se usaba fuera de su nicho para producir daño, entonces ahora sería reemplazado por Courier y sin muchos problemas. Después de todo, Hizo sigue siendo un Uber y es más complicado de conseguir, y hasta cierto punto, Courier puede tener más oportunidades de brillar que Hizo. También han salido unidades bastante fuertes contra ángeles o negros, como Cafetería Cat, que es una unidad que se consigue en el evento de noviembre y su True Form la podrás conseguir en su propia etapa de desbloqueo que aparecerá una vez que acabas con el primer capítulo de Uncanny Legends. El tema con esta unidad es que es demasiado fuerte contra ángeles, aumentando sus estadísticas significativamente, más daño y DPS, con un daño masivo a enemigos ángeles y un 50% de probabilidad de maldecir, y además es inmune a la maldición. Su daño es de aproximadamente 42.160, un daño que incluso supera al de Hizo primera forma considerablemente, es más barato y más rápido, pero menos rango y un poquito más lento en recargarse. ¿Te acuerdas que dije que el talento de Hizo de Toxic estaba hecho principalmente para el jefe Papú? Bueno, puedes ahorrarte NP en este gato, que puede maldecir, y al ser una opción spameable, entonces es casi seguro que activará su maldición y anulará el Toxic del Papú. Esto le permite brillar mucho mejor
que hizo y de paso, ser mucho más efectivo en muchos casos. Quizás no tendrá más rango que Hizo, pero definitivamente sus buenas estadísticas le seguirán dando un mejor desempeño, o incluso podríamos considerar a Mushroom Cat, que es bastante parecido con daño masivo a enemigos ángeles, pero una inmunidad a las oleadas. Quizás contra negros todavía tiene un mejor desempeño, aunque las opciones rentables todavía existen y son una buena cantidad, pero Hizo sigue siendo bastante sólido después de todo. Claro, Hizo se ve superado por unidades Noubers en algunos casos. A pesar de todo, Hizo claramente ha ido perdiendo relevancia con el pasar del tiempo, en donde se agregaron nuevas unidades, Trueform o cualquier otra cosa que convierte a otras unidades en mejores opciones que Hizo, pero este sigue siendo rentable y por supuesto, muy bueno. Al ser tan popular, es bastante normal todavía usarlo para niveles de negros, ya que como dije antes, todavía tiene un excelente desempeño contra ese nicho, ya que contra negros todavía es bastante sólido y fuerte, aunque soy bastante consciente de que Pizzacato Yukimura pueden opacarlo. Pizza a talentos es demasiado fuerte y muy útil, con estadísticas más altas y un desempeño más fuerte en la práctica, con talentos incluidos de mejoras en stats y oleadas, lo hacen todavía mejor contra negros, volviéndolo en una de las mejores opciones contra negros más confiables por lo versátil que es, además de que Pizzacat es un super raro, lo que lo convierte en una opción más accesible para cualquier jugador más que Hizo, mientras que Yukimura es el asesino de negros definitivo. Pero contra ángeles ha perdido bastante, debido a la nueva competencia que básicamente entró a Hizo. Una forma ultra es lo que realmente necesita, con su forma chiquita de nuevo y con los talentos incluidos, y alguna cosa nueva. Sinceramente no me disgusta el hecho de pensar que Hizo podría adquirir un nuevo rasgo, a estas alturas no se me ocurre una en concreto, pero Hizo podría ser bastante fuerte contra Akuso zombies, aunque todavía se verá en desventaja especialmente contra zombies, en caso de que no le den más rango. Ya sé que Hizo no se especializa como controlador, pero alguna habilidad que le permita eso estaría bastante interesante, quizás desgaste o empuje. Solo esperemos que Ponos le agregue una ultra forma tan fuerte como Supernova. Sin embargo, todavía no podemos terminar este video, ya que y mientras editaba el mismo, Ponos sacó la actualización 15.0, actualización que agregó a Ultra Casa Hizo, que viene con bastantes sorpresas, así que veámoslo en profundidad. La forma ultra le agrega a los siguientes cambios. Como era de esperar, el rey vuelve a su trono, se vuelve pequeño y mucho más eficiente que antes. Ahora tendrá 35.200 de vida, y 12.800 de daño. Si lo comparamos con su Trueform claramente es menor, pero es parte de la magia de Ultra Hizo, gracias a que los talentos se mantienen con la ultra forma, por lo que prácticamente es más fuerte que su primera forma en todos los aspectos posibles. Por supuesto, un aumento de este tipo en stats del 20% prácticamente lo hacen más fuerte. Su vida con talentos al máximo llega hasta 42.240, mientras que su daño llega hasta 15.360, y un DPS de aproximadamente de 4.700. De hecho, su daño con el daño masivo a enemigos negros y ángeles es de literalmente 75.700 de daño, lo que es realmente alto, especialmente con las mejoras de ultra forma, que lo hacen mucho más factible y relevante en la práctica. Su velocidad también es un punto clave a tener en mente, volviéndose más rápido que incluso Casa Hizo primera forma, 19 de velocidad para ser exacto, y bueno, su coste vuelve al estado base, o sea 750. Gracias a sus buenas stats, Hizo vuelve a ser muy efectivo contra enemigos de su nicho como fuera de estos, como siempre tuvo que ser, además de seguir funcionando como Meat Shield y atacante fuerte con un rango de 320, como el Hizo de hace unos años, pero 1000 veces más fuerte y actualizado con el meta actual. Además, la recarga vuelve a la de siempre, por lo que y como dijimos anteriormente, combos de investigación son bastante sólidos y efectivos, aunque usar combos de vida y daño también son bastante interesantes de usar, si gustas, en todo caso, claro. Gracias a sus mejoras y que los talentos de Hizo en una forma chiquita sí funcionan muy bien, por lo que es interesante verlo un poquito más adentro. Inmunidad al curse es bastante más sólido de esta forma que antes. Hizo es barato, spameable y con buenas estadísticas, por lo que podrá rendir también en niveles mixtos, al igual que Courier, que funciona muy bien contra enemigos de otros rasgos. Hizo es igual, aunque hasta cierto punto, es mucho mejor y rentable que Hizo. Hizo mata a Courier para finales del juego o simplemente cuando lo obtengas.
Como tiene stats altas, rango bueno, coste barato, recarga rápida y es bastante rápido y acumulable, funciona bastante bien para provocar daño bruto a otros enemigos, por ejemplo, para acabar con las hordas de ardillas relics o los niveles de reliquias y ángeles que mencionamos antes ahora serán mucho más relevantes en esta Ultra Form que antes, obviamente. Su talento de inmunidad al Toxic tiene más peso ahora que es bueno contra casi cualquier enemigo en concreto, como es de esperar, todavía tiene un uso extremadamente bueno contra Papú, ya que es inmune al Toxic, lo que le da una ventaja enorme frente a este jefe, siendo una opción más que fuerte, pero su uso se expande bastante más de lo esperado. Puede ser bastante versátil contra Oldstreech, ya que le quita rango y es inmune al Toxic, es acumulable y puede producir mucho en segundos, claro que hay mejores opciones que estén principalmente pensada para Oldstreech, pero es interesante lo roto que se ha vuelto Hizo Ultra Form. Y el talento de resistencia a las réplicas es mucho más efectivo ahora que antes por razones bastante simples, spameable y mejor. Este talento reduce el daño de las mismas en un 50%, gracias a que de por sí Hizo tiene una buena vida, es normal que dicho talento tenga más peso que antes, por ejemplo, contra Cap y Junior o enemigos de réplica se verá en una gran ventaja, pudiendo soportar los golpes fuertes de réplicas y seguir tan sólido como siempre, sin mencionar las ventajas que tiene que ya las mencionamos como 50 veces, mínimo, sea como sea, es imposible no invertir en sus talentos luego de lo masivo que se ha vuelto Hizo ahora mismo, incluso supera a la competencia con seguridad, prefiero usar a Hizo Ultra Form antes que Pizza o Yukimura, o antes que Cafetería Kato Gato Hongo, lo que es ridículamente loco de pensar, pero volvemos a los viejos tiempos, donde Hizo era prácticamente el rey, quizás todavía no pueda superar en rango a Winged Pigge, pero sus mayores stats le permite atacarlo al menos unas veces, suficiente para matarlo, cosa que no podía hacer en su primera forma, pero podía lograr de severa afectado por el desgaste, lo que puede ser un poco molesto, especialmente porque es un enemigo que ataca muy rápido y probablemente, todo Hizo será desgastado, pero todo eso si bien afecta, no es para exagerar. Por otra parte, obtiene el 100% de probabilidad de sobrevivir a un ataque mortal, que debido a lo spameable y barato que es, entonces esta habilidad es ridículamente buena, ahora la acumulación de daño producido será mucho más eficiente y los grupos de Hizos se mantendrán más fuertes, claro que todavía puede verse afectado por oleadas, réplicas y explosiones o simplemente enemigos de ataque en área que lo alcancen o superen en rango, sin embargo, sobrevivir literalmente lo deja completamente a cualquier ataque recibido, puede ser golpeado por oleadas por ejemplo, pero él todavía seguirá en campo de batalla y seguir con la producción de daño fijo y acumulable, además también obtiene el Omni Strike, lo que le brinda un mejor alcance donde podrá golpear a los enemigos, lo que puede ser una mejora de rango para tener más oportunidades de atacar a otras amenazas desde una distancia segura y hasta cierto punto, mucho más efectivo. Sus múltiples golpes fueron eliminados, cosa que era bastante obvia que iba a pasar, ya que prácticamente debía volver a su estado base, no me hubiese disgustado seguir viéndolo, aunque no creo que sea tan llamativo como pienso. Esta ultra forma es genial en todos los aspectos posibles, volviendo meta a un Uber que estaba siendo olvidado y poco relevante, a literalmente ser meta con seguridad. Ponos hizo las cosas muy bien con Hizo, y como dije antes, Hizo Ultra Form es mucho más fuerte que Courier, quiero decir, un Uber que puede bajarse más de 2 millones de vida en unos segundos no es poca cosa, definitivamente hablando. Así que sí, este Uber es lo mejor de lo mejor, y todo Uber bueno que se había ido del trono, ahora vuelve a donde nunca debió de irse.